Entonces, estábamos hablando de la escápula, ¿verdad? Que tanto por la porción anterior de la escápula como la porción posterior, como la que estamos viendo aquí, está rodeada de músculos. Este es el cuerpo de la escápula, el cuello de la escápula, esta es la cavidad glenoidea, la espina escapular, el acromion, y la apófisis coracoide. ¿Verdad? Las fracturas de la escápula, como es un músculo que está cubierto de, es un hueso que está cubierto de músculo, se dan principalmente por traumas de alta energía. Accidentes, la mayor porcentaje y algún poco porcentaje de traumas directos o traumas a través de la caída con el miembro superior en extensión. Pero el gran porcentaje se da como producto de traumatismos de alta energía, como caídas de gran altura, accidentes de tránsito o heridas por armas de fuego. Este hueso es móvil y está articulado nada más en la porción del acromio con la clavícula, en articulación acromio-clavicular, aunque es separado, como pueden ver en la radiografía, hay un espacio entre ambos por un menisco. Las fracturas pueden clasificarse de acuerdo a la anatomía en fracturas del cuerpo, como las vemos en A, fracturas del cuello, fracturas de la cavidad glenoidea, fracturas de la espina, fracturas del acromio y fracturas de la apófisis coracoide. Normalmente cuando llega el paciente a las instituciones hospitalarias, llega con la historia de haber sufrido un trauma de alta intensidad en su gran mayoría y por ende tiene que ser evaluado como lo vimos en la clase de fracturas expuestas con todo el ABCDE, porque son productos de traumas de energía grande que puede causar complicaciones como problemas torácicos, fracturas costales, problemas a nivel pulmonar, contusiones pulmonares y grandes lesiones musculares. El tratamiento de este tipo de fracturas, la mayor parte de veces es conservador, principalmente las del cuerpo, pero las del área del cuello, esta porción y la cavidad glenoidea, solo en ocasiones cuando es mayor del 25%, como podemos ver aquí en el literal D, de la cavidad glenoidea, entonces es quirúrgico. Y en el cuello, para definir el acto quirúrgico, tiene que cumplir dos requisitos. Y estos son los requisitos que el doctor Neer, N-E-E-R, nos dio. Y son, uno, que la separación de la fractura sea mayor de 1 centímetro. Y que el ángulo, que normalmente tiene un poquito en anteversión, cambie 45 grados, entre 40 y 45 grados. Esos son los dos criterios de Neer para considerar una fractura de la escápula quirúrgicamente. Cuando el paciente llega con una fractura de escápula, pero producto de un trauma de menor intensidad como el que estamos viendo en la radiografía, pueden ver aquí un trazo de fractura en el cuello y que se prolonga un poquito al cuerpo donde va señalando la flecha. Normalmente el paciente llega soportando su brazo afectado con el miembro sano. O sea, se lo llega deteniendo, tratando de elevar un poco el brazo porque el peso del brazo le causa mucho dolor y causa problema a la movilización. Entonces, podemos hacer una radiografía y podemos tomar radiografías para hacer el diagnóstico desde el punto de vista antero-posterior y desde el punto de vista axial, o sea, en la escápula, la radiografía lateral se llama axial o en Y. Entonces son las dos posiciones que solemos utilizar. Y el tratamiento de las fracturas de la escápula
Puede ser una inmovilización como la vemos en este señor. Esto es un vendaje del PO. Se escribe con V, del PAU, que lo que está haciendo nada más es la inmovilización. O como esta ortesis que ya está prefabricada, que es un inmovilizador universal de hombro, como ustedes pueden ver, tiene una porción para detener el brazo que no siga cayendo y la otra para evitar que pueda mover el brazo. Se conserva normalmente la inmovilización por un periodo de 2-3 semanas y luego comienza a dársele progresivamente movimiento a este hombre. Bien, sigamos y llegamos a la clavícula. La clavícula es el hueso que une el tronco con el miembro superior. Y recuérdense que tenemos dos articulaciones en la clavícula. Una es la articulación proximal que se articula con el esternón y la otra es la articulación distal que se articula con el acromion de la escápula. Las fracturas de la clavícula se presentan normalmente por caídas deportivas o traumas deportivos con el miembro en extensión o una caída directa y el golpe a nivel del hombro. El mayor porcentaje de fracturas se da en el tercio medio, como estamos viendo aquí en la radiografía, pero pueden existir con menor porcentaje las fracturas distales y las fracturas proximales. Como hay una ruptura de la unión de todo el miembro superior con el tronco, normalmente el miembro superior tiende a descender, por eso vemos el fragmento distal descendido y el fragmento proximal ascendido también por la tracción del músculo esternocleidomastoideo. Cuando nosotros vemos al paciente, lo vemos con la deformidad y tocamos el extremo proximal, lo podemos deprimir con el dedo y este se vuelve a levantar por la tracción que ejerce el músculo esternocleidomastoideo. A eso se le llama el signo de la tecla de piano. Las fracturas proximales en la articulación esternoclavicular son muy raras, representan casi normalmente como el 1 o 2% nada más, y son fracturas que casi no se desplazan por la estabilidad que le dan los ligamentos esternoclaviculares. Las del tercio medio, como les decía, son las más frecuentes y de esto dependerá el grado de desplazamiento, principalmente del extremo distal, para que pueda presentarse algunas de las complicaciones de acuerdo a la anatomía que tiene el paciente. Aquí recuérdense que pasa la arteria, la vena subclavia y el plexo braquial, y esos pueden ser complicaciones también como el ápex pulmonar. Y las fracturas del extremo distal, que se pueden clasificar en 3 tipos de acuerdo a la relación que tiene con los ligamentos coracoclaviculares. Recuérdense que de la clavícula parten 2 ligamentos hacia la apófisis coracoides y son el trapezoideo y el conoideo. Y aquí lo pueden ver los dos. Entonces las fracturas se dividen de acuerdo a la posición que tiene la fractura en relación a los ligamentos. Pueden ser afuera de los ligamentos, o sea, entre los ligamentos y el acromio. Puede ser antes de los ligamentos, que normalmente esta fractura casi siempre se da con el problema de una pequeña exposición al romper la piel, porque es una fractura que es de aspecto oblicuo, como lo pueden ver, y se conservan los ligamentos. Y hay fracturas que se da entre ambos ligamentos, ¿verdad? Que son las tipo 3. Estas fracturas normalmente son de tratamiento quirúrgico. En cambio, las fracturas del extremo medio son de preferencia tratamiento conservador.
pero habrán algunas ocasiones en que sí vamos a tener que operar. Cuando tratamos la fractura de la clavícula del extremo medio, conservadoramente podemos usar este tipo de vendaje que le llamamos vendaje en 8, pero también agregamos un cabestrillo. Dos principios. El vendaje en 8 nos va a ayudar a descender el extremo proximal de la fractura y el cabestrillo nos va a ayudar a ascender un poco el miembro caído y eso hace que el extremo distal de la fractura también ascienda y se aproxime con el extremo proximal. Habrán ocasiones en que tenemos que llegar a intervenir quirúrgicamente y esas pueden ser cuando hayan complicaciones como que la fractura se vuelva una fractura expuesta, que haya una lesión del plexo braquial o del paquete vascular, que haya alguna lesión del ápex pulmonar, o que tengamos fragmentos como este que están viendo algo verticalizado, que puede llegar a causar problemas si ponemos un vendaje en 8 y descendemos esto aquí. También se dice que podemos operarla cuando haya un desplazamiento de más de 2 centímetros, un desplazamiento hacia arriba de la fractura de más de 2 centímetros o un acortamiento de más de 2 centímetros también. Entonces se vuelve quirúrgico. Y el quirúrgico es a través de un material de osteosíntesis, una placa con tornillos de reconstrucción, como lo pueden ver aquí. El tratamiento conservador, cuando lo utilizamos un vendaje en 8, solemos mantenerlo por un periodo de 4 semanas. Y posteriormente lo vamos retirando y le vamos dando movilidad al hombro, de acuerdo al dolor del paciente. En un periodo de 4 a 6 semanas eso ha consolidado. Cuando hacemos una intervención quirúrgica, inmovilizamos menor tiempo al paciente y comenzamos con una rehabilitación temprana. Se dice que en algunas ocasiones, cuando hay fracturas que se tratan conservadoramente, el callo óseo puede ser exuberante y este callo óseo puede llegar a dar complicaciones como compresión del paquete vasculonervioso que pasa cerca de ahí. Bien, sigamos. Si vamos a la fractura del húmero, recordemos un poco la anatomía del húmero. Esta es el extremo proximal del húmero. Esta es la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Aquí tenemos la cabeza, donde tenemos el cuello anatómico. El cuello anatómico está dado inmediatamente después de la cabeza. Este celeste representa el cuello anatómico y aquí viene la línea del cuello anatómico. Tenemos dos tuberosidades, la mayor y la menor, el troquíter y el troquín. Esta es la zona de las tuberosidades de la cabeza del húmero. En el troquíter recuerden que se pegan 3 músculos. De adelante para atrás, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y en el troquín, ahí se inserta el subescapular. Estos 4 músculos son el manguito rotador del hombro, el manguito primario rotador del hombro. Entonces, también tenemos un área que le llamamos el cuello quirúrgico, porque muchas veces una gran parte de la fractura se presentan a este nivel. Esto es importante porque en base a esta anatomía, el doctor Nir nos dio una clasificación para poder determinar los tipos de fracturas que se presentan en esta región. Hay que recordar la irrigación que es importante a nivel de la cabeza del húmero. De la arteria axilar nacen 2 arterias que son las circunflejas, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. De la circunfleja anterior nacen las arcuadas que van hacia la cabeza del húmero y esta es la que da mayor irrigación al extremo proximal del húmero. Entonces, normalmente las fracturas
extremo proximal del húmero se presentan por una caída con el miembro en extensión, igual que las de la casi de la clavícula. Se, se dan principalmente en pacientes mayores, más en mujeres, porque ellas ya tienen problemas primarios en el hueso, como es la osteoporosis primaria, ¿verdad? Entonces es un hueso más debilitado. Pero también puede darse producto de accidentes de tránsito o productos de trauma de alta energía, y son las que solemos ver principalmente en los pacientes jóvenes. Así que cuando tenemos un paciente con una lesión a ese nivel, va a llegar siempre, como llega el paciente con fractura de clavícula o como llega el paciente con fractura de escápula, deteniendo su brazo afectado con el miembro sano, chineando el brazo para que no caiga porque eso provoca dolor. Podemos tomar radiografía, ya sea una antero-posterior para poder ver las imágenes, o podemos tomar también una axilar en esta posición para poder ver la porción lateral del hueso. Esta es una resonancia, esta es una tomografía axial computarizada donde hacemos una reconstrucción tridimensional para poder ver las estructuras del hueso y las partes en que se ha separado el hueso. Cuando tenemos la fractura se da el trauma, la caída con el miembro en extensión y la cabeza choca contra la cavidad glenoidea. Entonces pueden provocarse fracturas a los niveles que vimos anteriormente, ya sea en el cuello anatómico, en el cuello quirúrgico, o se puede fracturar el troquíter o se puede fracturar el troquín. Entonces, en base a las porciones que se producen, 1, 2, 3 y 4, así la clasificó el doctor Neal. Y las clasificó en fracturas de una parte, que no aparece aquí, fracturas de 2 partes, de 3 partes y de 4 partes. Las fracturas de una parte son aquellas fracturas del extremo proximal, o sea, de la cabeza del húmero, que no cumplen los criterios de Neal, los que hablamos anteriormente cuando vimos las fracturas del cuello de la escápula. O sea, una separación de 1 centímetro entre los fragmentos fracturarios, aunque esto ha variado y actualmente se aceptan 0.5 centímetros, o sea, separación de 5 milímetros ya se considera una fractura desplazada. Y también la angulación de más de 45 grados. Esos 2 criterios de Neal nos hacen a nosotros clasificar las fracturas en esta clasificación que nos dio el doctor Neal. Las clasificaciones de un grado, del primer grado, o sea, de una parte, son aquellas que, no importando los trazos de fractura, no cumplen los criterios de Neal. Esas son fracturas que normalmente no están desplazadas, son mantenidas por todos los tejidos blandos, ahí son los músculos, los ligamentos, la cápsula articular. Las de 2 partes ya pueden ser a nivel del cuello anatómico, del cuello quirúrgico, del troquíter o del troquín, o pueden verse acompañadas con luxaciones, o sea, que el hueso se salga de su cavidad articular. Las de 3 partes, serán 3 partes que están fracturadas, cabeza, troquíter o troquín, ¿verdad? Puede variar dependiendo a dónde es el trazo de fractura, y las de 4 partes es como la que estamos viendo que se produce en esta imagen dinámica. Las de 4 partes son las de 4 partes y aquellas que comprometen el cuello anatómico son las fracturas que pueden evolucionar mal, porque recuérdense que, como vimos en la imagen de la irrigación de la cabeza del húmero, la irrigación viene de distal a proximal. Entonces, esta parte celeste que representa el área articular, que es la cabeza propia, puede quedar sin sangre, puede quedar avascular, y entonces podemos tener una complicación que se llama necrosis avascular de la cabeza del húmero.
Y el tratamiento va a darse de acuerdo al tipo de partes que tenemos fracturadas. Puede ser como esta, que esta es una fractura de una parte, donde tenemos fracturado, miren, el troquíter, tenemos fracturado el cuello quirúrgico, el cuello anatómico está conservado. Entonces pudiera ser, diríamos nosotros, una fractura de 3 partes, pero como no cumple los criterios del grado de desplazamiento, entonces la consideramos de una parte. El tratamiento de este tipo de fracturas es normalmente conservador. Lo que hacemos lo inmovilizamos, como vimos en la inmovilización de la escápula, con un vendaje de Velpeau o con un inmovilizador universal de hombro. Lo mantenemos un periodo de 3 semanas aproximadamente y luego comenzamos a rehabilitar progresivamente al paciente. En cambio, la imagen que tenemos a la derecha, vemos que hay una fractura del troquíter que se ha fragmentado, también pueden ver aquí un trazo de fractura, y una luxación de la cabeza del húmero. Se ha salido de la cavidad glenoidea que le correspondería a esta área que estoy señalando. Entonces, esta ya es considerada una fractura de 2 partes. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento más de medio centímetro y una angulación porque esta se rota. El troquíter, recuérdense que les mencioné los músculos que se insertan aquí. El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Ellos tienden a desplazar hacia arriba y hacia atrás el troquíter. Entonces, el troquíter cuando es desplazado se rota y pierde los grados de articulares. Entonces, por eso es que consideramos la fractura de 2 partes. Este tipo de fracturas es quirúrgico. Hay que poner la cabeza en su lugar, a eso le llamamos reducir la luxación, y hay que poner los fragmentos en su lugar y tenemos que realizar osteosíntesis en él. Los tipos de osteosíntesis que podemos usar son variados. Podemos usar como aquí, se han utilizado una serie de pines solo para mantener la estructura. O vean esta fractura, está la cabeza luxada también y la fractura es en el cuello quirúrgico. Esta también es una fractura de 2 partes y podemos utilizar material de osteosíntesis como esta. Miren, esta es una placa periarticular. ¿Por qué? Porque está en derredor de la articulación que fija la cabeza en su lugar y la mantiene en su posición, y a pesar de ser una cabeza que tiene ya problemas osteoporóticos, este tipo de placas que ven como divergen estos tornillos es para que pueda mantenerse apretada y en su posición. A esto le llamamos placas bloqueadas periarticulares. Y en las ocasiones en que tenemos una fractura del cuello anatómico, ya sea de tipo de 2 partes, 3 partes o 4 partes, y se necrosan la cabecita del húmero, entonces solemos poner una prótesis de este tipo. Existen varios tipos de prótesis. Hay unas que la cabeza está hacia la cavidad glenoidea. A esta se le llama reversa porque son las que mejores han funcionado y no las tipo anatómicas. Bien, continuamos y bajamos a la diáfisis del húmero. Recuérdense que la diáfisis del húmero nace inmediatamente abajo de la línea del cuello quirúrgico y llega hasta el borde superior del área de la porción distal, o sea, de la paleta distal en la zona metáfiso-epifisiaria. El húmero, a nivel de su tercio medio, tiene una relación muy estrecha con un nervio que nace del plexo braquial y es el nervio radial. Por eso, cuando tenemos una fractura de húmero, que puede deberse a traumas directos, a traumas por torsión, a traumas por efecto de palanca, entonces siempre tenemos que realizar en el paciente un examen exhaustivo neurológico y un examen vascular. Recuérdense también la cercanía de la arteria humeral.
Normalmente hacemos el diagnóstico como lo estamos haciendo aquí con una radiografía antero-posterior y con una radiografía lateral. La clasificación de las fracturas diafisiarias es aquella clasificación anatómica que vimos en la primera clase. Una fractura diafisiaria del extremo medio, totalmente desplazada, angulada, ¿verdad? Toda esa clasificación podemos utilizarla aquí. El tratamiento va a ser de acuerdo al tipo de fracturas, ¿verdad? Recuérdense que si tenemos una fractura de este tipo, como la estamos viendo, que es ligeramente oblicua, como la que dibuja aquí en este esquema, estas fracturas rompen totalmente el periósteo y entonces la vascularidad se vuelve un poquito precaria y por ende a veces cuesta que consolide. Entonces, en cambio, las fracturas más largas, como las oblicuas largas o las esquiroideas, el periósteo se desgarra, pero no se rompe totalmente y se conserva mejor la vascularidad. Podemos tener algunas complicaciones de este tipo de fracturas en esta área, principalmente con el nervio radial. Puede existir una complicación que es la compresión inmediata del nervio radial. Cuando sucede esto, pueden suceder dos cosas, o una neuropraxia o una axonomnesis. La neuropraxia, que es un problema fisiológico, es como que se hubiera descargado la batería, y la axonomesis son las lesiones ya de los axones que van dentro del paquete neurológico aquí. Acuérdense que cada nervio de estos está formado por varios axones y pueden haber ahí lesiones. Y puede ser por una compresión por la fractura, por una distracción por la misma fractura, por el movimiento que provoca el trauma. Puede haber una distracción severa que puede llegar a romper el nervio, o cuando ya la fractura ha curado a través de una consolidación secundaria, como la vimos en la primera clase, en algunas ocasiones el callo óseo puede involucrar al nervio radial. Y entonces vamos a tener nosotros los problemas distales, ¿no? Recuérdense que el nervio radial a nivel del codo se divide en dos, en la rama sensitiva y la rama motora, y la rama motora inerva la porción de los músculos dorsales que nacen en el epicóndilo, y esto nos dan la extensión de la muñeca y la extensión de los dedos. Entonces vamos a tener una mano caída, ¿verdad? El tratamiento de este tipo de fractura lo podemos hacer de varias formas. Solíamos utilizar yesos como el que tiene esta señora, que le llamamos yeso colgante. Debería de estar un poquito más alto el yeso colgante. El yeso colgante debe comenzarse a colocar donde termina el deltoides y hasta el brazo. El yeso colgante lo que hace es una tracción del miembro para tratar de alinearlo. Y recuérdense que el húmero está cubierto por músculos. El bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior en la parte anterior. Y en la parte posterior, el tríceps. Este tipo de tratamiento, el problema es que el paciente tiene que permanecer erguido, incluso dormir sentado y conservar esa posición y esa actitud por un periodo de 3 a 4 semanas mientras se forma el callo que puede dar estabilidad. Eso es algo incómodo y muy doloroso. Lo realizamos actualmente solo en pacientes que tienen contraindicado ser intervenidos quirúrgicamente. Preferimos una intervención ya sea abierta y colocando una placa como la están viendo aquí, una placa con tornillos, o a través de incisiones más pequeñas, colocar un clavo endomedular, o sea, vean, va dentro de la médula, por eso se llama endomedular, y lo atraviesan unos tornillos, tanto arriba como aquí abajo, casi no se logra ver, y esto es para que la fractura no rote, no se distraiga o no colapse. Y a esto le llamamos clavo endomedular bloqueado, ¿verdad? Esto es como un tipo de ferulización interna. Aquí solo hacemos una incisión pequeña aquí arriba
y las pequeñas incisiones para poner los tornillos. Entonces el foco de fractura no lo tocamos, preferimos no abrirlo y se conserva el hematoma primario y por ende se va a dar la consolidación secundaria que solíamos ver, porque este clavo no es rígido, sino que favorece la micro vibración del hueso y esto nos da una consolidación secundaria. En cambio, la placa, acuérdense que nos dan principalmente una consolidación primaria. En algunas ocasiones, que tratamos conservadoramente al paciente, podemos utilizar estos tipos de brace u ortesis. Estas ortesis permiten la flexo-extensión del codo y permiten algunos pequeños movimientos a nivel del hombro. Cuando hacemos flexo-extensión del codo, recuérdense que en la flexión los bíceps y los músculos anteriores se contraen y los tríceps se distienden. Y cuando hacemos la extensión sucede lo contrario y eso nos ayuda a mantener un poco alineado el hueso. Esto lo usamos principalmente en tipos de fracturas que son relativamente estables como las estiroideas y que por alguna razón no vamos a poder intervenir quirúrgicamente al paciente. Y seguimos bajando y vemos las fracturas del extremo distal del húmero. Recuérdense, solo como un recuerdo anatómico, que tenemos en el húmero lo que se le llama la paleta humeral. Y aquí tenemos la epitróclea, que es la porción interna, esa es la prominencia ósea que ustedes se sienten, y aquí abajo pasa el nervio cubital. Tenemos el cóndilo y el epicóndilo, ¿verdad? Y esto forma dos columnas de fuerza, la lateral y la medial. Y tenemos en el área de la columna medial, principalmente hasta la media, el área articular, ¿verdad? Del húmero. Esta aquí, acuérdense que se va a articular una parte con el olecranon del cúbito y la otra parte con la cabeza del húmero. ¿Verdad? Las fracturas del extremo proximal distal del húmero pueden deberse a caídas y trauma a nivel directo del codo, o sea, a nivel del olecranon, y entonces podemos tener fracturas arriba de los cóndilos, porque esto también se le llama cóndilo, a través de los cóndilos, como esta línea que va acá, en la línea B, no vean la que va hacia abajo, o fracturas arriba y entre los cóndilos. A esta le llamamos supracondilia, a esta le llamamos transcondilia y a esta le llamamos supra e intercondilia. Pero también pueden haber fracturas de uno de los cóndilos. Aquí está la epitróclea fracturada, el epicóndilo fracturado y puede haber una variedad de formas de lesión. El diagnóstico lo hacemos principalmente con una radiografía antero-posterior y una lateral. En algunas ocasiones los pacientes llegan con férula. La férula es una parte de yeso para detener el miembro fracturado. Lo ideal es tomarle la radiografía sin férula para que podamos nosotros visualizar exactamente los trazos de fractura y esto nos ayuda a la planificación quirúrgica. Como cuando vimos en la primera clase, recuerda que se mencionaban unos criterios quirúrgicos y nos decía que las fracturas intraarticulares, lo ideal es hacer una reducción anatómica. Así es que cuando hay una fractura intraarticular, siempre hacemos una reducción abierta porque hay que ver los fragmentos y ponerlos anatómicos para evitar las complicaciones primarias como pudiera ser una osteoartrosis postraumática. Otra complicación que puede existir es la lesión del nervio cubital. Y recuérdese que el nervio cubital desciende por el antebrazo en la región cubital y llega y pasa en la muñeca por el túnel de Guyon y nos llega a inervar el quinto dedo y la mitad del cuarto.
Por eso que cuando tenemos una lesión del nervio cubital y queremos extender los dedos, lo hacemos en forma incompleta el cuarto y el quinto no podemos. Y a eso le llamamos, recuérdense, la mano del predicador. Aquí podemos ver algunos tratamientos quirúrgicos que podemos utilizar en estos tipos de fracturas. Tenemos que reconstruir las dos columnas de fuerza que dijimos, pues, porque esto forma como un triángulo, que es un triángulo de fuerza, y para eso usamos una gran cantidad de material de osteocina. En el área del codo también tenemos el olecranon. Esta es la parte que se articula, el olecranon es la parte proximal del cúbito. Recuérdense que esta es la parte que se articula con los cóndilos humerales. Vean, y aquí está la cabeza del radio. Este es el radio con la apófisis bicipital, porque aquí se inserta el bíceps. Acuérdense que hay varias articulaciones a este nivel. El húmero con el cúbito, el húmero con el radio y el radio con el cúbito. Entonces las fracturas a nivel del olecranon puede deberse por una caída y un trauma directo del olecranon con el suelo o con cualquier área que nos vayamos a traumatizar, pero también puede deberse en algunas ocasiones, principalmente en personas muy fuertes, a una contractura brusca del tríceps, porque aquí en esta parte, que es la parte más proximal, aquí se inserta el tríceps en esta zona y entonces puede haber una fractura por abulsión, por contractura del tríceps. Siempre que se fractura el olecranon, el extremo proximal fracturario se va a desplazar hacia atrás y hacia arriba por la tracción que provoca el tríceps. Y puede clasificarse en todas estas: transversales con un pequeño fragmento, oblicuas, con minutas, fracturas de la apófisis coronoides. Coracoides era ya en la escápula, coronoides es acá, y aquí se inserta el braquial anterior. Y acuérdense que el braquial anterior es el principal flexor del codo, ¿verdad? Y fracturas, luxaciones, vean, porque aquí se ha desplazado. Esto es lo que solemos ver principalmente en una radiografía, el desplazamiento proximal del extremo fracturario. Aquí lo están viendo, miren, una persona que tuvo una fractura del olecranon, cómo se ha desplazado el extremo proximal. Y el tratamiento de esto siempre va a ser quirúrgico. ¿Por qué razón? Porque la tracción del tríceps siempre va a ir desplazando al olecranon. Se ha dicho que hay fracturas lineales que no están desplazadas más de 2 milímetros, entonces sí pudiéramos tratar conservadoramente al paciente. Pero cuando tenemos una fractura desplazada como esta, siempre vamos a tratarlo quirúrgicamente, ya sea con placas y tornillos como lo estamos viendo aquí, o en una forma sencilla, metiendo unos clavitos y poniendo un circlaje de alambre. A esto se le llama obenque. La ventaja del obenque que hace un sistema de compresión y entonces eso puede ayudarnos a la movilización temprana del codo. Seguimos y encontramos la cabeza del radio. Recuérdense, esta porción de la cabeza del radio se articula con el húmero y esta porción se articula con el cúbito. Aquí hay un cuello y en el cuello hay un ligamento que se llama ligamento anular. Este es el que conserva la proximidad entre el cúbito y el radio y es el que permite las rotaciones a ese nivel cuando hacemos la pronosupinación. Esta fractura se provoca principalmente por una caída con el miembro en extensión. Dase en cuenta cómo la posición de los miembros casi siempre nos llevan a los tipos de fracturas del miembro superior. Y se puede clasificar en 4 tipos. El tipo 1 puede ser una fractura de una porción no desplazada o incluso de casi
subcapital, o sea, abajo de la cabeza y no desplazada. El tipo 2 es una fractura con un mayor desplazamiento, ya sea a nivel solo de la cabeza o a nivel subcapital. El tipo 3 es una fractura conminutiva de la cabeza o una fractura totalmente desplazada que se dan, este tipo de fracturas se dan principalmente, de estos de subcapitales se dan principalmente en los niños. ¿Ya? Las fracturas articulares se dan principalmente en las personas adultas. ¿Ya? Y el tipo 4 cuando hay un compromiso de la cabeza y una luxación también acompañándolas, como en este caso, la luxación anterior del húmero sobre la articulación del cúbito y el radio. Bien, el tratamiento de esta fractura va de acuerdo al grado de desplazamiento. Siempre pretendemos mantener la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es importante para darle la longitud adecuada a las articulaciones y para los movimientos de la articulación. Veamos, aquí hay una fractura, miren, de una porción de la cabeza del húmero. Aquí hay otra fractura que no está desplazada en esta área. Y lo ideal es hacer osteosíntesis con algunos materiales muy pequeños, pero tratar de mantener siempre la cabeza del húmero. Ya como en estos casos que hemos puesto, materiales de osteosíntesis, estas plaquitas en T que son muy pequeñas. Pero en algunas ocasiones, la fractura de la cabeza es demasiada conminutiva que no la podemos reconstruir. Y entonces nos vemos en la necesidad de quitar esos fragmentos y el paciente queda decapitado. Lo ideal es poner una prótesis de cabeza del húmero para conservar la longitud del miembro. Hay una variedad de prótesis que se colocan de esta manera y esto nos permite conservar la longitud principalmente que hay entre el cúbito y el radio para que se conserve la adecuada posición de la articulación distal radiocubital. Casi siempre en la misma área solemos tener otros tipos de fracturas, pero estas ya son consideradas diafisiarias. Vean esta fractura. Aquí se ha fracturado la diáfisis del cúbito y se ha luxado la cabeza del radio. A esto se le llama luxofractura de Monteggia, que se define como la fractura diafisiaria del cúbito y la luxación de la cabeza del radio. Pero aquí también se da ruptura de la membrana interósea, que es muy importante. Este tipo de fractura es inestable. Aquí no podemos hacer una reducción cerrada y poner un yeso, porque tanto la luxación, la ruptura del ligamento como la fractura nos van a dar siempre un desplazamiento. Por eso es que el tratamiento es siempre quirúrgico, como vemos aquí que se le pone una plaquita al paciente. Siguiendo en la diáfisis tenemos la fractura del cúbito y el radio. En los niños solemos tener un tipo de fractura que le llamamos el tallo verde. Recuérdense que hablamos en una clase de eso. Porque los huesos del niño son maleables y entonces podemos tener un grado de deformidad sin que fracase el hueso. Y cuando se provoca la fractura, normalmente se rompe una cortical. Si ustedes ven esta radiografía, van a darse cuenta que el borde aquí se ve más blanco, eso quiere decir que es más grueso, estos son corticales. Es una sola cortical porque es redonda, pero radiológicamente podemos ver dos corticales. Por eso aquí cuando hablamos de fracturas en el niño, vemos que se rompe una de las corticales y la otra se conserva por su capacidad plástica de deformarse. A esto le llamamos fracturas en tallo verde. Cuando tenemos este tipo de fracturas diafisiarias en tallo verde, el tratamiento en los niños siempre es conservador, o sea, colocar un yeso para que consolide, pero hay que corregir el grado de angulación. Y fíjense qué importante es lo que les voy a decir. Si hay una cortical rota y la otra conservada,
para hacer la reducción tenemos que quebrar la cortical conservada. ¿Por qué razón? Porque recuérdense que en el niño, todo aquel montón de complejos que vimos en la consolidación, principalmente las plaquetas con factores de crecimiento, hacen sobrecrecer el hueso. Entonces, si yo no fracturo la otra cortical, va a crecer más la fracturada que la no fracturada y entonces se me va a volver angular el hueso. Por eso es que siempre tenemos que quebrarla y dejar alineado el hueso. Si al caso fuera un tipo de fractura donde tenemos una fractura total de ambos cúbito y radio, como esta que estamos viendo aquí, principalmente en los adultos, ya no en los niños, el tratamiento es quirúrgico como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Abrimos, reducimos y colocamos una plaquita tratando de conservar siempre la alineación para que podamos tener los movimientos que siempre vamos a tener, que son la pronosupinación a este nivel. Luego, siempre diaficiariamente y un poquito más distal, podemos tener la fractura del radio con una luxación de la cabeza del cúbito. Miren, esta o la cabeza o apófisis estiloides del cúbito se ha separado mucho del radio y está más larga que lo que normalmente debe ser. Si yo trazo una línea del borde de la apófisis estiloides del radio hacia acá, debe de haber una diferencia con la apófisis estiloides del cúbito de 12 milímetros. ¿Ya? Pero aquí, como ven, se ha colapsado la articulación del radio. Entonces tengo que conservar la longitud del radio. Y por eso las fracturas de Galeazzi, las luxofracturas de Galeazzi siempre van a ser quirúrgicas. Y por último, a nivel del radio, vamos a ver las fracturas que se dan en la porción distal del radio. Aquí se da un grupo de fracturas de acuerdo a los trazos fracturarios. Casi siempre estas fracturas se van a producir por una caída con el miembro en extensión, el codo en extensión y la muñeca en extensión. O sea, yo voy a golpear contra el piso con la palma de mi mano, que normalmente se da en caídas al bipedestal y como vamos hacia adelante queremos proteger la cara y por eso metemos las manos. Habrán fracturas que se dan principalmente con la muñeca en extensión, o sea, en dorsiflexión, o en algunas podemos tener con flexión palmar y ya la vamos a ver. La fractura más frecuente que se produce a nivel de la porción distal del radio es la fractura de Coles. Los franceses le llaman fractura de Puteau, ¿verdad? Y se define como la fractura metafisio-epifisiaria del radio con desplazamiento dorsal del fragmento distal fracturario, que puede acompañarse de fractura de las estiloides del cúbito o no. Esta fractura toma una posición bien característica. Des en cuenta, aquí está, miren, la desviación dorsal del fragmento fracturario distal y la desviación radial del fragmento cuando vemos en la radiografía AP. Esta es la radiografía lateral y esta es la AP. Y puede tomar esta posición que estamos viendo en este señor. Miren cómo se da la flexión exagerada. Y a esto se le llama la posición del dorso de tenedor. Si ustedes ponen un tenedor, se van a dar cuenta de la similitud que tiene esto. Esta fractura puede complicarse porque el borde fracturario proximal tiene aristas y puede romper algunos tendones, principalmente algunos de los flexores, principalmente del primer dedo, ¿verdad? O del segundo dedo. El tratamiento de esta fractura va a ser de acuerdo al grado de conminución que tenga. Puede tener compromisos intraarticulares, como lo estamos viendo aquí, o puede ser que solo sea de la zona metafisiaria, como lo estamos viendo aquí, y se conserve la articulación. Acuérdense que el radio se articula con dos huesos, el escafoides
y el semilunar. Esta es la posición antero-posterior. Y esta es la posición lateral, y aquí están viendo el semilunar como una semiluna. Miren. Entonces, el propósito de la reducción es conservar lo que les decía yo, la distancia que hay de 12 milímetros entre las apófisis estiloides del radio y del cúbito, y quitar la angulación de la fractura. Si es una fractura que nosotros consideramos estable, hacemos una reducción cerrada y le ponemos un yeso, como lo estamos viendo aquí. Miren, esta es una reducción cerrada de una fractura, ¿verdad? Con una inmovilización con el yeso. Y esto lo mantenemos por un periodo de 3 semanas con el yeso hasta el brazo, o sea, un braquio palmar. A las 3 semanas cambiamos por un antebraquio palmar y lo conservamos por otro periodo de 3 semanas más a 5 semanas más, de acuerdo de la edad del paciente, porque en algunas ocasiones los huesos muy osteoporóticos tienden a colapsar. Pero si es una fractura del tipo inestable, entonces solemos hacer una osteosíntesis con estas plaquitas que le llamamos periarticulares en T, ¿verdad? Donde tratamos de conservar siempre las longitudes del hueso. Vean, esta es otra forma de tratar una fractura utilizando unos fijadores externos y unos clavitos de Kirchner para conservar la fractura en su posición. Vean la longitud que hay entre la apófisis estiloides del radio y la del cúbito, tratando de conservar los 12 milímetros. En contraposición de la fractura anterior, existe la fractura de Smith, que el fragmento fracturario no se va a dorsal, sino que se va a palmar, y lo pueden ver en este tipo de fractura. Miren cómo se va a palmar, aunque en la antero-posterior también se desvía un poquito hacia radial. ¿Verdad? A este se le llama también el vientre de tenedor la deformidad. La de Coles es el dorso de tenedor y la de Smith en vientre de tenedor. Y el tratamiento es muy similar a la fractura de Coles. ¿Verdad? Si es estable, una reducción cerrada y tratamos con yeso. Si es inestable, un tratamiento quirúrgico. Otra de las fracturas de la apófisis del radio distal es la fractura de Hutchinson o de Schaufer, que es la fractura de la apófisis estiloide del radio. Y lo pueden ver, miren, otra fractura de la apófisis estiloide del radio. De Schaufer, porque también esto se provoca en los accidentes de tránsito cuando llevamos agarrado el timón y damos un trauma, como la muñeca tiende a estar con desviación radial, entonces los huesos del carpo tienden a fracturar. Acuérdense los huesos del carpo, que son 8, ¿verdad? Vamos a recordarlos. Vamos a ver si aquí tal vez lo... Vamos a recordar. El escafoides, el semilunar, el piramidal y encimita del el pisiforme. Del otro lado tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso aquí. Miren, aquí se ve la punta del gancho del hueso ganchoso. Esos son los 8 huesos de radial a cubital. De la primera línea, ya les dije, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide grande y ganchoso. SPP, tetragrangan. ¿Ya? Bien, el tratamiento de la fractura de Hutchinson o de Schaufer es quirúrgico. Normalmente solemos fijarlo con material de osteosíntesis porque esto, por ser una fractura oblicua, tiende a ser inestable. Además, por la misma tracción que ejercen los ligamentos con la muñeca. Otra fractura del extremo distal del radio es la fractura de Rea-Barton o de Barton solo. Y esta se define como la fractura de una parte de la metáfisis y diáfisis y epífisis del radio, vea, una
una fractura sagital del radio, ya sea palmar o dorsal. Aquí están viendo una que es con desviación palmar y otra con, miren, otra, la misma fractura con, perdón, con desviación palmar. ¿Ya? Y el tratamiento de esta fractura, al igual que la de Hutchinson, por ser oblicuas, son inestables. Entonces solemos hacer osteosíntesis, tratando de conservar siempre el área articular del radio completa con el semilunar. La carilla articular del radio en relación a su diáfisis normalmente mide 12 grados de desviación palmar, y eso siempre pretendemos dárselo. Y otra fractura que podemos tener también en el área distal es la fractura de Exes-Lopresti. Esta realmente es una luxofractura, porque lo que sucede es que se da una fractura de la cabeza del radio, y entonces como hay un colapso del radio, hay una subluxación de la cabeza del cúbito o de la apófisis estiloides del cúbito. Pero también por ese movimiento que se da de colapso del radio y el cúbito que va avanzando hacia distal, entonces puede darse la ruptura también de la membrana interosa. El tratamiento de esto es reparar la cabeza del radio, ¿ya? O si no podemos repararla en el caso que haya mucha conminución, poner una prótesis. Bien, y sigamos adelante y llegamos a los huesitos del carpo. Ya mencionamos los 8 huesos, ¿verdad? El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. El trapecio, que se articula con el primer dedo, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Y el hueso que más se fractura a nivel del carpo es el escafoide. El mecanismo de producción de la fractura es el mismo mecanismo de producción de la fractura de una fractura de Coles. Incluso esta puede ser una de las complicaciones de la fractura de Coles, acompañarse de una fractura, con este caso del extremo medio del escafoide. Uno de los problemas que tenemos con este huesito es que la irrigación viene de distal a proximal. Recuerden ustedes que aquí se forman dos arcos palmares donde se unen el arco de la radial, el arco palmar radial con el arco palmar cubital. Por eso es que si tuviéramos una lesión del radial y ligáramos la radial, la cubital puede suplir la irrigación sanguínea. Entonces, el escafoide es alimentado de distal a proximal y la mayor parte de veces entra a través de la porción distal a irrigación. Al haber fracturas, puede lesionarse esa vascularidad y nos puede dar la complicación, como la vimos en la cabeza del húmero, de la necrosis avascular del extremo proximal del escafoide. El tratamiento, la radiografía se obtiene no con una radiografía AP y lateral, porque el grupo de huesos del carpo forman una cúpula, no son planos. Entonces, solemos tomar radiografías con ciertas angulaciones de 45 grados y a eso se le llama una serie escafoidea. Y normalmente cuando tenemos duda, hay que tomar siempre una serie escafoidea del miembro sano y luego ir comparando hueso con hueso, ¿verdad? Aquí sí podemos ver en una de las posiciones la fractura del extremo medio. El tratamiento de preferencia es conservador. Es una inmovilización con un yeso antebraquio palmar, pero que también inmoviliza el primer dedo para evitar los movimientos del primer metacarpiano y aquí la vasculación que hace el trapecio, porque este también puede mover al escafoide, a la porción distal del escafoide. Entonces, siempre ponemos un yeso como que estamos agarrando un vaso de agua
e inmovilizamos el primer dedo por un periodo de 10 semanas, porque ya les estaba hablando de la irrigación precaria y hay que estar observando al paciente. En algunas ocasiones solemos tener pacientes que sufren trauma y llegan con la muñeca inflamada y radiológicamente no vemos nosotros ninguna fractura. Para examinar este hueso, si se ha fracturado, hay que hacer presión en la tabaquera anatómica. Recuérdense que la tabaquera anatómica está formado por el extensor y el adeductor del primer dedo. Entre esos dos tendones tenemos la tabaquera anatómica. Y si hacemos presión ahí, tenemos un dolor exquisito, entonces hay que pensar que pudiéramos tener una fractura del escafoide. Así que si en una radiografía del área de la muñeca, donde la sintomatología es en esa área, y nosotros hacemos el examen de la presión a nivel de la tabaquera anatómica y hay dolor, y a pesar que en la radiografía no veamos una fractura, inmovilicemos al paciente como que tuviera tal fractura. A las 2 semanas tomamos una radiografía. Cuando se da, ¿se acuerdan que hablamos en la consolidación de la necrosis de los bordes fracturarios? Entonces ahí podemos ver que aparece una línea de fractura. Si no es así, pues lo quitamos y lo hemos tratado como una contusión, pero si es así, mantenemos ese yeso hasta que cumplamos el alrededor de las 10 semanas. En algunas ocasiones el desplazamiento es muy grande, que tenemos que recurrir a la osteosíntesis de esa área. Hay una serie de cantidad de material que podemos utilizar. Otra fractura importante de recordar a nivel de la mano es la luxofractura de Bennett. Y la luxofractura de Bennett se define como la fractura del extremo proximal del primer metacarpiano, principalmente del cóndilo medial. Recuérdense que el primer metacarpiano se articula con el trapecio, que es donde se mueve. Entonces, al fracturarse el cóndilo medial, este queda en la zona del trapecio, pero el resto del meta es retraído por los ligamentos que se insertan en él y entonces se desplaza esto. Por eso es una luxofractura. Para el diagnóstico hacemos una radiografía antero-posterior de esta área. Pedimos que sea porque va a ser un dolor exquisito y una deformidad en esa área. Y el tratamiento normalmente va a ser quirúrgico porque esto también es otra fractura inestable. Existen las fracturas de los metas, ¿verdad? Como estamos viendo estas fracturas oblicuas. Y ellos vamos a hacer actos quirúrgicos en esto solamente cuando hay un colapso. De lo contrario, solemos inmovilizarlo con un yeso por un periodo de 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Porque las fracturas metafisiarias se tardan un poco, las fracturas diafisiarias se tardan un poco más de tiempo en consolidar. Y cuando hay fracturas de las cabezas de los metatarsianos, entonces de los metacarpianos solemos hacer osteosíntesis para tratar de conservar el área articular. Una fractura tenemos que es importante entre las fracturas de los metatarsianos es la fractura del cuello del quinto metatarsiano. Esta se da principalmente por un golpe, un puñetazo mal pegado, ¿ya? Y el puñetazo lo pegamos con la cabeza del quinto metatarsiano. Y por eso, como acuérdense que los metatarsianos tienen una curvatura hacia palmar, el del quinto meta es un poquito más pronunciado, entonces suele fracturarse el cuello. Por eso se le llama la fractura del boxeador o la fractura del peleador callejero, también se le llama, porque normalmente el puñetazo se pega con la cabeza del tercer meta, ¿verdad? Que hace cuerpo. Ahí nosotros hacemos unas columnas de fuerza y el tercer meta está en la parte media de la columna de la fuerza, en cambio el quinto no. Y por eso es que es un golpe mal dado y se fractura la cabeza del quinto metacarpiano. Normalmente el tratamiento puede ser conservador, con un yeso en hiperflexión de la articulación metacarpo-falángica para que la falange empuje la cabeza hacia dorsal, o
puede ser quirúrgico porque a veces esto tiende a desplazarse y a angularse de una forma más intensa. Y por último, solo mencionar unas fracturas de las falanges, ¿verdad? Que pueden ser a nivel de la base, como puede ser esta. Miren, en un niño, una fractura de la base de la falange, o como en esta, una fractura de la diáfisis. Normalmente estas fracturas son de tratamientos conservadores. Se hace la reducción, o sea, se pone el hueso alineado y se inmoviliza primero junto con el dedo vecino que está sano para hacer algo que se le llama sindactilia. La sindactilia se hace reduciendo la fractura, poniendo un trocito de algodón entre el dedo fracturado y el dedo sano vecino, y luego fijamos eso con esparadrapo a nivel de las zonas diaficiarias de la falange proximal y de la falange media. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que pretendemos es mantener la alineación de los dedos para cuando hacemos puño. Si lo hacemos solito el dedo, puede quedarnos un poco rotado y entonces ya al hacer puño queda mal alineado y puede quedar montado los dedos. Luego de hacer la sindactilia podemos poner una férula e inmovilizar los dedos que tenemos con la sindactilia. Y por último, el mallet finger, ¿verdad? Que esto es la fractura de la base de la falange distal o la avulsión. Avulsión es arrancamiento del extensor de del dedo que se inserta aquí en la falange distal, ¿verdad? En la base de la falange distal. Normalmente estas fracturas se dan en el beisbolista cuando le cae la pelota porque cacha mal, o en el basquetbolista, ¿verdad? Entonces, al haber una hiperflexión de la falange distal, puede haber un arrancamiento del tendón extensor. El tratamiento de este tipo de fracturas puede ser conservador, inmovilizando la falange distal en hiperextensión, como lo podemos estar viendo aquí. Miren, aquí se le da hiperextensión en cualquiera de estos tipos de férulas. O si no hay fragmento fracturario que consolide, sino que solo el tendón, entonces lo que realizamos es una inserción de ese tendón en el lugar que le corresponde. O sea, una tenodesis, ¿verdad? Unir el tendón al hueso en el área que le corresponde. Bien, chicos, este es solo para que conozcamos las fracturas más importantes que se provocan a nivel del miembro superior. ¿Alguna pregunta? ¿Me oyen? Creo que no, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Y si digamos en una fractura se corta un tendón, ya no hay manera de recuperarlo. ¿Cómo no? Porque podés hacer, tú alineas la fractura y le pones un material de osteosíntesis y lo vas a operar y después poder reparar el tendón. ¿Verdad? Se prolonga un poquito la herida, busca los cabos de la ruptura del tendón y los suturas. Hay una serie de suturas que podemos utilizar y eso se recupera perfectamente. Al igual que los nervios. ¿Se acuerdan cuando vimos el dibujito de la fractura de la diáfisis del húmero donde se rompe el nervio? ¿Ya? También podemos hacer un reparo del nervio y esto va a llegar a recuperarse en un periodo largo, pero entre 6 meses y un año, pero se recuperan. Los tendones más rápido. Ellos tienen un proceso de cicatrización más rápido y pueden ya estar funcionales desde muy temprano. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, eso es todo. Doctor, yo sí le quiero molestar, pero con un favor. Dígame.